Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central. Siete de la noche, 29 minutos. Buenas noches. Activamos el radar de la política con el llamado a respetar los resultados de la segunda vuelta. Esta fue la petición del registrador a los dos candidatos a la presidencia de la República. El organismo electoral advirtió que está garantizada la transparencia de las elecciones el 21 de junio. En medio del ambiente político que rodea la segunda vuelta presidencial, el registrador nacional hizo un llamado desde Medellín a las campañas y sus seguidores para que actúen con responsabilidad democrática y respeten la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas para la segunda vuelta. Son los candidatos los primeros llamados a llamar a la tranquilidad ciudadana, a respetar los resultados y obviamente a que si tienen dudas ejercer sus derechos, pero esos derechos no pueden ir en contravía de los principios democráticos y mucho menos de los reglamentos que establece el Código Electoral. También insistió en que a partir de la otra semana congelarán los códigos fuentes del software electoral para garantizar transparencia. Esta semana hemos convocado a los partidos políticos, a las campañas, a sus auditores, a las autoridades y a la observación internacional para que en presencia de todos se congele el código después de su exposición, es decir, después de que los auditores lo revisen, se congela el código y el domingo nuevamente se invitan para, en presencia de ellos, descongelarlo y verificar que el código CAS no cambie. En el país persiste la alerta de seguridad en 29 municipios por incidencia de grupos armados, principalmente en los departamentos de Nariño, Antioquia, Catatumbo y Chocó. Por otro lado, las votaciones en el exterior arrancarán desde el próximo lunes 15 de junio. En Miami, Estados Unidos, se efectuó el cambio de las mesas de votación hacia Wascott Center en la Universidad de Miami por temas logísticos. Además, el gobierno desestimó las denuncias sobre constreñimiento al elector en algunas regiones del país. Aseguran que no hay correlación entre las amenazas denunciadas y los resultados de estos territorios. Otra cosa dicen varios gobernadores. No hay que criminalizar el voto. Ese es el llamado que ha hecho el ministro de Defensa ante las denuncias sobre constreñimiento al elector y los resultados de la primera vuelta. Indicó que no hay evidencias de que esto pueda ocurrir en las elecciones. Los votantes están haciendo todas sus acciones de manera libre, están eligiendo el voto de manera libre. Entonces, si gana en tal departamento, como por ejemplo en Arauca, que ganó fue otro candidato diferente a Cepeda, al candidato Cepeda. No hay que criminalizar el voto en ninguna región del país. Las declaraciones del ministro se dieron tras denuncias de distintos gobernadores, como la del Tolima. Venimos denunciando desde el año 2024 que se está realizando carnetización en el sur del departamento del Tolima, suroriente, y también tenemos algunos indicios del oriente del departamento. También la gobernación del Meta. Le piden a la gente, primero que quien llegue a la zona a trabajar o a vivir, tiene que inscribirse en la Junta de Acción Comunal, pero adicionalmente tiene que portar un carnet que diga que él es de esa zona y que si no lo tiene o no lo porta, pues le van a poner una multa. Y el más reciente, el gobernador del Caquetá. He visto que 2 o 3 personas me han sacado unos videos diciendo que yo en qué mundo, que eso no es cierto, eso es una realidad. Alcaldes citados también. Es una realidad y tenemos la evidencia que ya fueron puestas en conocimiento de las autoridades. Sin embargo, el Mindefensa aseguró también que la instrucción es clara para actuar en contra de quienes están constriñendo. De parte de la fuerza pública tiene la instrucción de neutralizar con total contundencia, ya sea mediante desmovilización, captura o muerte en desarrollo de operaciones militares, a quien esté constriñendo. El gobierno también intensificará el día de las elecciones los controles sobre la restricción del uso de celulares en las mesas de votación. Esto ante la posible exigencia de una foto del sufragio por parte de grupos armados. Muy bien, hablamos de las actividades de los dos candidatos. Hoy Iván Cepeda inició sus cierres de campaña por el país. A esta hora está en Bucaramanga con sus simpatizantes en la Puerta del Sol, justo después de la marcha en defensa del agua y el páramo de Santurbán. Con su programa Me la juego por Santurbán, el candidato expuso sus propuestas en materia de defensa de los recursos naturales y la biodiversidad. Mañana llegará a Bogotá para su cierre de campaña y el domingo estará en Barranquilla. Creemos en una patria que protege la vida, que cuida sus páramos, sus ríos, sus selvas,
sus bosques y su biodiversidad, que defiende la fauna, que defiende la flora, que defiende a cada una de las especies que hay en nuestro territorio, de las cuales somos guardianes ante la humanidad. Creemos en una nación que entiende que el desarrollo económico no puede construirse destruyendo la naturaleza ni sacrificando los territorios y las comunidades. Entre tanto, Abelardo de las Priellas cerrará su campaña en Buga, en el Valle del Cauca. El candidato entrará primero a la Basílica del Señor de los Milagros para orar por su candidatura. Luego asistirá a la plaza pública para su último discurso antes de las elecciones. Su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, explicó las razones para cerrar la campaña en la ciudad señora. Cierre el domingo es en Buga. Abrimos, ustedes se acuerdan, en Cali. Cerramos en Buga, abrimos en el Pacífico, en el suroccidente colombiano, cerramos en el suroccidente colombiano. Desde el suroccidente nos arrancaron a dividir y en el suroccidente vamos a cerrar esta campaña. El mensaje es muy sencillo, pero además muy importante. La Colombia Milagro tiene como prioridad el suroccidente y el Pacífico Milagro. No habrá Colombia Milagro, sino hay un Pacífico Milagro. Y para el cierre del radar de la política, la registraduría está distribuyendo el material electoral en 67 países, donde más de 1.400.000 colombianos están habilitados para votar. Las urnas abrirán el lunes 15 de junio y permanecerán habilitadas hasta el 21 de junio. Los electores recibirán tarjeta electoral y el proceso contará con la vigilancia de jurados, testigos y observadores. En total habrá 253 puestos de votación para elegir al nuevo presidente de Colombia. Son las 7 de la noche, 35 minutos. En noticias judiciales, un juez decidirá si manda a la cárcel o no a Bless, el cantante de reggaetón. La fiscalía que lo procesa por secuestro advirtió en la audiencia que hoy el artista se podría fugar. En segundos vamos a ver la información que tiene que ver con Bless. Vamos justamente a hablar de este hecho en minutos porque recordemos que está respondiendo por secuestro extorsivo. Esa es la nota. Este es Steven Mesa Londoño, conocido como Bless, escuchando uno a uno los argumentos de la Fiscalía para acusarlo del secuestro de Andrés Felipe Sánchez, exparticipante de Yo Me Llamo y manager de Jefferson Sánchez, un imitador de Bless también supuestamente secuestrado por el acusado. Los dos presuntamente fueron retenidos en junio del 2022 para presionarlos indebidamente y obligarlos a firmar un contrato en donde se comprometían a dejar de imitarlo en eventos públicos. Pero no es el único hecho que indaga la Fiscalía. Para los investigadores, Bless habría participado en otro caso de secuestro en mayo de 2024, cuando al parecer retuvo a otro cantante de reggaetón con su equipo y lo responsabilizó del robo de unas joyas, al punto que supuestamente les tomó muestras de sangre para demostrar su participación en el presunto hurto. Nos querían incriminar porque no les costaba nada ir a regar la sangre de uno y después inculparlo. Entonces esto fue una situación bastante frustrante y la chica que nos sacó la sangre hablaba con ellos, era como si se conociera ella, sabía lo que estaba pasando en ese lugar con nosotros. El gordo era el último que saca para tomar la prueba de sangre y Jara dice que el gordo estaba todo asustado, que no le podían coger la vena porque estaba muy nervioso, que porque se había cogido las cadenas de Bless, comienzan a esperar los supuestos resultados de las pruebas y la doctora dice que eso se demora 4 días. Por estos casos y las pruebas en su contra, la Fiscalía considera que Bless representa un peligro para la sociedad. Asimismo, señala que existe un alto riesgo de fuga del artista. Tenemos que, según los hechos, el ciudadano Steven Mesa Londoño, conocido como Bless, no solo se cree que su posición distinguida dentro de la sociedad le permite cometer actos arbitrarios y delictivos en contra de otro, sino que también objetivamente este ciudadano se sirve de sus ingresos millonarios para asegurarse de lograr dichos fines por medio de otro. Y asimismo está en la capacidad plena de salir del país hacia cualquier lugar del mundo, incluso el día de hoy. De hecho, por información pública, la Fiscalía conoce de un viaje que tiene programado hacia los Estados Unidos en los próximos días.
Esta tesis de la Fiscalía no fue apoyada por el delegado de la Procuraduría, quien señala que el delito de secuestro extorsivo no aplicaría en este caso, ya que la conducta del reggaetonero se enmarcaría en un constreñimiento ilegal. Por su parte, el abogado del artista aseguró que Bless no participó en estos casos y pidió al juez que no lo envíe a la cárcel, medida que finalmente se definirá el próximo martes 16 de junio. 7:39 minutos, mucha atención. La FARC bombardeó en las últimas horas un campamento del Clan del Golfo en el departamento del Chocó. ¿Qué encontraron los militares? La información la tiene Stephanie Valencia. Stephanie. Pablo, buenas noches. En los dos campamentos que bombardearon encontraron 9 armas largas, proveedores de diferentes calibres, abundante material de intendencia, pero también información de los equipos de comunicaciones que darían cuenta de posibles planes de atentados terroristas contra la población civil en todo el litoral pacífico. 9 presuntos integrantes murieron en esta operación de bombardeo que se ejecutó en la madrugada en contra de la subestructura John Freddy Orjuela. Esto fue en zona rural del municipio de Nuquí, en el departamento del Chocó, hasta donde llegaron los comandos del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en operaciones de asalto aéreo. Dijo el comandante de las fuerzas militares que esta operación, este resultado, también va a ayudar a reducir las fuertes confrontaciones que ha habido en las últimas semanas entre el Clan del Golfo y el ELN y que han afectado tanto a las comunidades de esa zona. Bogotá, en otras noticias, la pobreza monetaria en Colombia bajó en 2025. Sin embargo, Liliana y otros 14 millones de colombianos sobreviven con tan solo 500.000 pesos mensuales. Esta es su historia. Las dificultades de la pobreza no se traducen solo en falta de dinero. ¿Cuál era su sueño de pequeña? Yo quería ser psicóloga. ¿Y qué pasó? Pues no se pudo. Son sueños, oportunidades y puertas que no se abrieron. Liliana no usa la palabra pobreza, puede que sea un término que escucha a diario, pero para ella significa esto. A sacar de donde sea, pero menos robar, no, robar sí no. Pero no, gracias a Dios, pues a veces, por lo menos hoy tengo mercado para mañana. Pues trabaja uno como por subsistir y yo le pido gracias a Dios que ya están los chinos grandes y si no, me toca lo que haga falta en la casa, si falta carne, pollo. Según el DANE, en 2025 la pobreza monetaria bajó del 31.8% al 28%. Es decir, que 1.700.000 colombianos dejaron esa condición. Sin embargo, hay 14.446.000 colombianos aún viviendo con 482.000 pesos al mes, que no es ni la cuarta parte de un salario mínimo. 28 es una cifra que muestra esa caída importante. Realmente Liliana desconoce con exactitud sus ingresos mensuales. Solo entiende que debe conseguir todos los días dinero suficiente para comprar la base de aguacates. No, yo trabajo semanal, pero eso sí en la semana me saco por ahí 100, 150. Un panorama más complejo. Viven 4.972.000 colombianos que siguen en el 9.6% de población en pobreza extrema, con ingresos mensuales inferiores a los 236.000 pesos. Extrema es contar una canasta en la que solamente la gente necesita la plata para comprar la comida únicamente, y la comida que representa 2.100 calorías, que es lo que un cuerpo humano necesita para sobrevivir un solo día. Liliana seguirá con su rutina, pues en medio de las dificultades sacó a sus 2 hijos adelante. En esa condición de pobreza monetaria también vive el 61.7% de los habitantes de Quibdó, el 45.4% de Riohacha y el 43.3% de Sincelejo, las 3 ciudades que encabezan la lista de pobreza monetaria en el país. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.475 pesos con 72 centavos. Bajó. El petróleo de referencia Brent cayó hasta los $87 con 33 centavos por barril. El café se mantuvo estable y su precio de referencia para mañana será de 2.030.000 pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país. Tenemos más noticias. El fenómeno del Niño, es decir, la temporada seca que afectará a Colombia durante el próximo semestre y comienzos de 2027, podría ser uno de los más intensos de las últimas décadas. Si usted vivió el apagón de 1992 y 1993, seguramente recuerda las velas y los cambios de rutina que tuvo el país. 33 años después, el habitual inicio del Niño vuelve a poner sobre la mesa varias preguntas. ¿Estamos preparados para enfrentar un fenómeno que podría ser intenso? ¿Se podría repetir la historia? El exministro de Minas, Tomás González, advierte que hoy existe preocupación por las reservas energéticas. Tenemos
una demanda que sigue creciendo y creciendo y creciendo, que está creciendo muy fuertemente, pues llega a un punto en que uno se le acaban las reservas. Y eso es exactamente lo que nos está pasando de cara a lo que se viene en este segundo semestre del año. Y se nos viene un niño duro. Pero, ¿qué tiene que ver el evento climático y el agua con la energía? Va a disminuir el agua disponible en casi todo el territorio nacional y los impactos que esto pueda llevar a sectores como la agricultura, el sector energía y el sector de agua abastecimiento. Y también las altas temperaturas y la disminución de lluvias hacen que también haya mucha más susceptibilidad. Todo radica en el Océano Pacífico. Allí se está acumulando más calor del usual y ese cambio altera el comportamiento de la atmósfera, modificando las lluvias. El impacto va más allá del calor. Menos lluvias también significa presión sobre los embalses, el abastecimiento de agua y la generación de energía. María Eugenia vivió el apagón hace 3 décadas. Con velas o reverberos de alcohol. En ese entonces eran reverberos de alcohol. Se hacía con una mecha y se le echaba. La radio era un radiecito de pilas en ese entonces. Expertos recomiendan desde ahora evitar desperdicios del agua, reutilizarla cuando sea posible y desconectar electrodomésticos que no estén en uso. Es muy importante empezar a acumular agua lluvia, empezar a utilizar, reusar el agua, reciclar el agua y realmente tener mucho cuidado con nuestro desperdicio, porque si no hacemos esto, sí podríamos llegar a tener unos problemas de racionamiento y de escasez que se necesitan para la energía. Con la llegada del Niño, que se extendería hasta comienzos de 2027, las mayores alertas están en la región Caribe, la Orinoquía, sectores de la región andina y los valles interandinos, donde podrían presentarse temperaturas más altas de lo normal y un mayor riesgo de incendios forestales. 7 de la noche, 54 minutos. Hablamos de noticias internacionales. Entró en vigencia la nueva política de la Unión Europea para los migrantes, que endurece los controles y acelera las expulsiones de ciudadanos de varios países. Desde Madrid, Daniel Pujol, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos amplía. Sí, Europa activa hoy la mayor reforma migratoria en décadas. Entra en vigor el nuevo Pacto de Migración y Asilo, un paquete de normas que endurece los controles en las fronteras, acelera los procesos de asilo y abre la puerta a centros de retorno fuera del territorio europeo. La Unión Europea quiere blindarse de este modo ante la migración irregular y eso tendrá efectos directos para miles de latinoamericanos que viven, viajan o buscan oportunidades en el continente. A partir de ahora, cualquier persona que llegue de forma irregular será identificada en un máximo de 7 días y sometida a un procedimiento express de hasta 12 semanas. Si su solicitud es rechazada, podrá ser enviada a centros de retorno en terceros países mientras se tramita su expulsión. Esto afecta especialmente a quienes provienen de países con baja tasa de reconocimiento de asilo, como ocurre con la mayoría de naciones latinoamericanas. Además, la reforma endurece los registros biométricos, incluyendo huellas e imágenes faciales desde los 6 años y refuerza la cooperación entre Estados miembros para reubicar migrantes o financiar su gestión. Organizaciones de derechos humanos alertan de que estas medidas pueden limitar el acceso real al asilo y aumentar la vulnerabilidad de quienes ya están en situación irregular. Con esta nueva legislación, Europa redefine su política migratoria y miles de latinoamericanos deberán adaptarse a un escenario mucho más estricto. Desde Madrid, España, Daniel Pujol Bogani para la Alianza Informativa Latinoamericana. Sigan ustedes en estudio. Daniel, gracias por la información. 7:55, el Papa se fue de España dejando un mensaje incómodo para Europa. No acostumbrarse a ver el mar como un cementerio y la migración como amenaza y volver a poner la dignidad humana en el centro. A su partida, un imprevisto con su avión permitió al rey Felipe VI tener un gesto con el sumo pontífice. Canarias, el último destino de la visita del Papa en España, con gran trascendencia para los migrantes y el pilar de la gira del pontífice. León XIV visitó un centro de acogida en la isla de Tenerife y realizó una intervención ante centenares de migrantes y voluntarios. La acogida abre la puerta, la integración ayuda a cruzar el umbral, la asistencia coloca bálsamo en la herida y la integración reconstruye el futuro. Integrar no significa borrar la historia de quien llega, ni exigirle que deje atrás todo lo que forma parte de su memoria.
La mortal ruta de África hacia Islas Canarias dejó cerca de 1.200 muertos o desaparecidos en 2025, según la Organización Internacional para las Migraciones. León XIV plantó su posición y dijo que Europa no puede acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas. Una conciencia humana y más aún una conciencia cristiana no puede permanecer indiferente ante las víctimas de los naufragios y de la falta de ayuda ante estos cementerios del mar. Cada vida perdida en estas rutas es un fracaso para la familia humana. El llamado fue enfático para los países de origen y tránsito de donde los migrantes huyen de la pobreza y los conflictos y caen en manos de bandas y traficantes. Finalmente su visita terminó con un imprevisto. El pontífice tuvo que cambiar de avión por fallas técnicas y regresar a Italia en una aeronave militar que le cedió el rey Felipe VI. Ya se había realizado todo el protocolo de despedida, pero León XIV tuvo que desembarcar la aeronave de Iberia, que debía llevarlo a Roma, pues la tripulación reportó una falla. El rey le ofreció el avión Falcon del Ejército del Aire, que lo había transportado, y decidió esperar en Tenerife la llegada de otra aeronave. Y para el cierre los dejamos con algunas de las imágenes más hermosas que nos deja esta semana, las de la inauguración y bendición de la Torre de Jesucristo de la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, ahora convertida en la más alta del mundo. Germans y germanas. Con esto llegamos al final de la emisión central de Noticias Caracol por este espacio Noticias Caracol en vivo. A continuación, Perspectiva Mundial y también a las 9 de la noche, Noticias Caracol en vivo. También a las 11 en punto de la noche, última edición. Esto es Noticias Caracol en vivo. Primero la gente, una feliz noche para todos.